Sean todos bienvenidos. Es un honor para mí darles este saludo de parte de SPOL a todos quienes se han conectado virtualmente a este seminario que ha organizado la red Telescopi Ecuador. El objetivo es reflexionar sobre las actuales circunstancias por las que atraviesa la educación superior frente a la pandemia del COVID-19. Si bien son momentos difíciles para todos, son también momentos de grandes oportunidades y de retos que nos permite plantearnos de qué manera podemos transformarnos para que este nuevo escenario más bien sea de avance, de progreso, de desafíos en cada una de nuestras universidades. Por eso el título de este seminario es Transformaciones en la educación superior post-pandemia. Un especial bienvenida al gran experto que nos acompaña, referente en el ámbito iberoamericano en educación superior, como es el doctor Francesc Pedró. Mi agradecimiento por aceptar nuestra invitación y dedicar un tiempo en su apretada agenda para compartir con nosotros su conocimiento y experiencias. Estoy seguro que esta será una jornada de diálogos propositivos a favor de la educación superior de calidad, que es precisamente lo que promueve la red Telescopi y Telescopi Ecuador. Desde SPOL, en su calidad de coordinadora nacional de la red Telescopi, quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de los asistentes a este evento. La gran acogida del mismo nos compromete aún más como red a seguir trabajando en favor de la educación superior. Mi agradecimiento también a los organizadores, esperando que tengan una excelente jornada. Muchas gracias y muy buenos días con todos. Muchas gracias, doctor, por sus palabras, por esas palabras de bienvenida y de motivación para poder aperturar así este acto, ¿verdad? Y también por crear estos espacios, ¿no? Que permiten escuchar y aprender conceptos aplicados a nuestras realidades. Es momento de empezar entonces este programa. Dejaremos a nuestra audiencia virtual, que hoy nos acompaña en esta mañana, a la doctora Mariana Merio, coordinadora de la Red Telescopi de Venezuela, quien será la moderadora durante el día de hoy. Ella tendrá la maravillosa oportunidad de dirigir este evento y de presentar al prestigioso exponente que el día de hoy nos acompaña. Así que damos la bienvenida y será ella pues quien comparta la jornada de lo que resta del día de la mañana. Bienvenida y damos paso a ella. Gracias, buen día a todos. Bueno, tengo el honor de presentar al doctor Francesc Pedró, quien es el director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Previamente, un poco leerles el currículum del doctor. En París, Francia, lideró el servicio de asesoramiento en políticas educativas, incluyendo las revisiones de las políticas nacionales, así como estudios comparativos internacionales en el sector de la educación de la UNESCO. También trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. También es licenciado en Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Obtuvo el doctorado en la UNED Madrid con la tesis de Educación Comparada. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Fue vicerrector de Investigación Educativa e Innovación en la Universitat Oberta de Cataluña, catedrático de Políticas Comparadas de Educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Autor de múltiples libros en el área educativa. Bueno, doctor Pedró, bienvenido a nuestra red Telescopi Ecuador. Le damos la palabra, el espacio es suyo. Muchísimas gracias. De verdad que es un placer y totalmente de agradecer que me haya presentado una profesora venezolana que además se ocupa de la red Telescopi en Venezuela, aunque yo sé que este evento es más orientado y soportado por Telescopi Ecuador, ¿no? Pero siempre es un placer encontrar, iba a decir casi una compatriota, pero bueno, en cualquier caso alguien con la que comparto espacios. Mire, yo he venido a hablar digamos, sin necesidad de profundizar mucho, porque me gustaría que tuviéramos tiempo para el diálogo. He venido a hablarles un poco de las transformaciones que, a nuestro juicio, desde la perspectiva de la UNESCO, la pandemia está provocando. Y lo voy a hacer a partir de una brevísima presentación que voy a intentar compartir con ustedes en este mismo momento. Yo creo que ahí debería verse ya. Entonces, me gustaría empezar reflexionando sobre la fotografía que ven en sus pantallas.
que es una fotografía tomada de una de las pocas universidades que han tenido la fortuna de reabrir, digamos, y que, bueno, en Europa, en Asia, en Norteamérica, ha sido un fenómeno frecuente, pero también lo está siendo ahora los nuevos cierres, ¿no? Como se pueden imaginar, cuando nosotros en el mes de marzo supimos que teníamos que cerrar, nos imaginábamos que más pronto, más tarde, volveríamos a abrir las puertas, igual que harían las universidades y las escuelas, y que volveríamos a esa situación que nos era tan querida, criticable o no, pero en el fondo tan querida, tan nuestra, de lo que eran las aulas en el mes de febrero, ¿no? Y aquí pueden ver, esta es una fotografía tomada durante el mes de octubre, que la vuelta a las aulas, allí donde ya parece haber sido posible, aunque con intermitencias, dista mucho de ser ese escenario idílico, yo diría casi con un punto de romanticismo con el que recordamos ahora cómo eran las aulas universitarias en el mes de febrero, ¿no? Bueno, la situación de la pandemia nos ha afectado a todos, es un fenómeno totalmente universal. En todas partes se cerraron las universidades, en algunos países más rápido que en otras, y en definitiva todo el mundo ha intentado echar mano de las tecnologías y de las oportunidades que tenía a su alcance, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, para garantizar esa llamada continuidad pedagógica. En la mayor parte de los casos que yo conozco, esas soluciones pasan de una forma, yo diría, crítica, inequívoca, por el uso de la tecnología. Y en este sentido, me gustaría empezar recordando con ustedes cuáles son los riesgos, digamos, los desafíos, en cierta manera, que la fórmula de continuidad pedagógica que hemos adoptado mayoritariamente, con diferencias, ¿verdad?, pero que hemos adoptado mayoritariamente, pues está generando. Antes de introducirme en esta perspectiva crítica, quisiera de todas maneras hacer un público reconocimiento de que, bueno, es fácil criticar, pero realmente cuando empezó la pandemia, digamos, yo creo que fue una heroicidad en muchos casos intentar hacer todo lo posible con las tecnologías y los recursos que cada uno tuviera a su alcance para garantizar esa continuidad pedagógica. Pero bueno, para bien o para mal, lo que estamos haciendo no es lo que esperábamos en febrero que estaríamos haciendo en el mes de octubre, y esto conlleva riesgos. Y creo que es muy importante ponerlos encima de la mesa porque implícitamente nos habla también de cómo debemos transformar la provisión universitaria en el futuro. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, en el instituto nosotros creemos que básicamente son riesgos que nosotros definimos como formas distintas de desconexión. La primera tiene que ver con la desconexión, que en algunos casos en realidad es falta de conexión o falta de capacidad para la conectividad tecnológica. Miren, en la región apenas 1 de cada 2 hogares cuenta con el equipamiento y el ancho de banda requeridos para poder, por ejemplo, seguir un evento como este que están organizando. Es muy interesante ver en esta estadística que muestra en las barras de color azul cuál es el porcentaje de hogares conectados, bueno, que vean el caso de Ecuador, donde, como pueden comprobar, aproximadamente algo más de un 35% de los hogares tiene esa conectividad y ese equipamiento. Ustedes me dirán, bueno, los estudiantes universitarios no pertenecen a la media de los hogares ecuatorianos. Bueno, probablemente sea verdad. Vamos a suponer, aún así, que sean no el 40% en el caso de los estudiantes, que sea pues un 60% o un 70%. Bien, aún nos queda ahí un 30% de estudiantes que, por desgracia, no tienen acceso a esa tecnología. La paradoja, y esta es la primera lección que yo creo que podemos aprender, la paradoja es que si hubiéramos tenido planes de contingencia que hubieran anticipado qué debíamos hacer en el caso de que algún día tuviéramos que cerrar las aulas para garantizar la continuidad pedagógica, y hubiéramos buscado, digamos, cuáles son las tecnologías que están realmente al alcance de nuestros estudiantes y también de nuestros profesores y del personal de administración y servicios, hubiéramos finalmente, terminado con una gráfica semejante a esta, en la que se ve con toda claridad que en países como, de nuevo, Ecuador, prácticamente el 100% de la población, a pesar de no tener conectividad en el hogar,
tiene líneas móviles. Y es muy probable que ustedes, en su experiencia cotidiana en las universidades, por lo menos hasta febrero, coincidirán conmigo en que es muy difícil encontrar un estudiante universitario en nuestros países que no tenga algún tipo de celular en el bolsillo. Otra cosa es si tiene un gran paquete de datos o si el país está cubierto con 3G o 4G. Esto es otra cosa, pero ciertamente, si hubiéramos tenido un plan de contingencia, probablemente teníamos que haber pensado desde el principio en soluciones más centradas en la tecnología celular, cosa que en realidad solo aquellas universidades que no han podido ofrecer el paquete tecnológico, por decirlo así, centrado en la pantalla del ordenador, pues han terminado utilizando aplicaciones prácticamente universales, como puede ser WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Claro, esto es tremendamente importante porque nos da un primer indicio de hasta qué punto no nos puede volver a pasar. Tenemos ahora no solo que prepararnos para la reapertura, sino empezar a pensar exactamente qué vamos a hacer si algún día, que espero que no sea así, pero todo apunta a que probablemente vuelva a pasar, tengamos que cerrar de nuevo. ¿Qué tipo de tecnología? Y la pregunta fundamental es cómo podemos llegar efectivamente al máximo número de nuestros estudiantes. La segunda desconexión es una desconexión personal, mucho más compleja que la tecnológica, porque en definitiva la tecnológica, digamos, más tarde o más temprano será superada, ¿verdad? Tardaremos más años, tardaremos una década o solo 3 años, pero conseguiremos que todo el territorio tenga cobertura y, como desde Naciones Unidas venimos diciendo desde hace más de una década, reconoceremos que el acceso a Internet tiene que ser hoy considerado un derecho humano, como ya reconocen las constituciones de algunos países avanzados en este sentido. Más preocupante es el segundo frente, que es el de la desconexión personal. Y aquí les pido, por favor, que presten atención a esta comparación entre las barras naranjas y azules. Las barras naranjas significan, digamos, el porcentaje de estudiantes, en el caso de nuestra región, que acreditan algún tipo de dificultad durante la pandemia, y las barras azules representan el porcentaje equivalente de los estudiantes de las restantes regiones del mundo. Es muy interesante fijar la atención en el tercer grupo de columnas, empezando por su derecha, que en realidad nos está dando una indicación de hasta qué punto es más difícil para el estudiante latinoamericano ser capaz de comportarse y trabajar en un entorno donde se exige una alta regulación, autorregulación del aprendizaje. A diferencia de lo que sucede en otras regiones del mundo, nuestros estudiantes sufren más de esta incapacidad de autorregular el aprendizaje, que se traduce, por ejemplo, en dificultades a la hora de mantener un horario regular, es decir, son estudiantes los nuestros que se acostumbran, para bien o para mal, a seguir la disciplina del horario que les impone la universidad, a saber que de 8 a 9 tienen clase en tal aula, de 9 a 10 en tal otra, etc. Y en el momento en que a los 18, 19 o 20 años de edad les dejamos sin esa disciplina externa, bueno, los nuestros, más que los del resto del mundo, tienen dificultades para autorregular el aprendizaje. De hecho, nuestras cifras sugieren que mayoritariamente los estudiantes en Latinoamérica se conectan a las plataformas de sus universidades a partir de las 6 de la tarde. Imagínense ustedes lo que eso significa. Significa que por razones múltiples y por hipótesis que, digamos, que pueden ser muy diversas, el estudiante en realidad no se conecta con su universidad hasta que prácticamente está terminando la jornada laboral. Claro, esta dificultad de autorregulación en el fondo no es imputable a las universidades y es poco lo que nosotros podemos hacer de hoy para mañana, pero es un toque de atención para las formas de enseñanza y aprendizaje de nuestros sistemas escolares, porque probablemente nos están preparando unos futuros estudiantes y también profesionales que son extremadamente dependientes y con baja capacidad de autorregulación. Si a esas dificultades tecnológicas les añaden, lógicamente, esa dificultad de autorregulación, no les extrañe que más de la mitad de nuestros estudiantes tengan algún tipo de problemática socioemocional. En este sentido, me gustaría indicar que el estrés, la angustia y en algunos casos incluso episodios de ansiedad
han sido acreditados por nuestros estudiantes y también por nuestros profesores. Algunas veces porque sencillamente no disponen de la tecnología apropiada para la conectividad o no funciona suficientemente bien o se encuentran perdidos y no saben exactamente qué hacer, ¿verdad? En cualquier caso, el entorno en el que ahora están, que es un entorno familiar, es un entorno también que está sufriendo y yo creo que inevitablemente el estudiante tiene que ser consciente de que está de vuelta probablemente en el hogar, pero en un contexto en que esa familia está sufriendo, ¿verdad? Yo creo que esto es tremendamente importante. En este ámbito, igual que en el primero, en el de la desconexión tecnológica, son muchas las universidades que nos han hecho llegar, que están haciendo todo lo posible, no solo para hacer llegar a los estudiantes, por ejemplo, tarjetas SIM con datos para que puedan conectarse o incluso equipamiento prestado, sino que también son muchas las universidades que han iniciado actividades de seguimiento en el terreno socioemocional para garantizar que los estudiantes se sienten de una u otra forma cuidados también por la universidad y que tienen acceso a un determinado tipo de ayuda en ese sentido. Por tanto, segundo ámbito, desconexión personal. Tercer ámbito, muy importante y probablemente muy interesante en el contexto de su red, la desconexión pedagógica. Miren, ¿ustedes cuánto tiempo creen, luego se lo diré, cuánto tiempo creen que un estudiante de 18 o 19 años de edad puede aguantar frente a la pantalla del ordenador para enfrentarse a una situación como la que estoy mostrando, que es, por otra parte, la situación más frecuente en América Latina, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo creen que pueden durar? ¿Se imaginan que van a estar ahí 3, 5, 6 horas aguantando una clase tras otra? O más bien, por el contrario, acudiendo a lo que nos indica la investigación empírica, estarán de acuerdo conmigo que es imposible aguantar más de 20 minutos frente a este tipo de situación. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que una cosa es lo que buenamente hemos podido hacer, insisto, y hay que reconocer que se ha hecho mucho, sobre todo en ese contexto de emergencia total, y otra cosa es que ahora que ya empiezan a pasar los meses, deberíamos ser capaces, efectivamente, de generar una propuesta pedagógica que fuera más madura. Ya no estamos en situación de emergencia inmediata. Llevamos meses en esta situación y, por tanto, incluso los profesores más reacios a utilizar la tecnología pueden haberse dado cuenta ya de que el canal que estamos utilizando y el contexto en el que operamos exige algo que tal vez para muchos sea nuevo, pero es ni más ni menos que un diseño instruccional. Yo creo que esto es tremendamente importante y estamos viendo también que las universidades, que todas, sin excepción, pueden acreditar que hicieron muchísimos cursos de formación del profesorado en el uso de la tecnología tiempo atrás, ahora se dan cuenta de que ese tipo de formación quizá no era apropiada para garantizar este salto universal que ahora nos hemos visto obligados a dar, ¿verdad? Y que en este contexto el profesorado no es que necesite formación, es que necesita un apoyo continuo y constante, ¿verdad? Las universidades consiguen con más facilidad los servidores y las aplicaciones para poder garantizar la continuidad pedagógica que no el tipo de apoyo pedagógico que el profesorado necesita para hacer precisamente este cambio cualitativo en cuanto a la prestación de lo que están ofreciendo. Ya no vale hacer a través de un vídeo lo mismo que se hacía el mes de febrero. Somos instituciones también de investigación y somos, digamos, personas extremadamente críticas. A día de hoy deberíamos estar haciendo otras cosas. Por consiguiente, ¿a dónde nos llevan la confluencia de estas tres desconexiones desde la perspectiva del estudiante? Bueno, a efectos que no son precisamente muy positivos, ¿no? El primer efecto, tremendamente negativo, pero inevitable, es el de la pérdida de aprendizaje. Es decir, si se fijan en esta gráfica, la curva A dibujaría típicamente lo que sería la campana de Gauss, la distribución de las competencias entre los grupos de estudiantes en la universidad de cualquier disciplina, ¿verdad? Bien, ¿qué está sucediendo ahora o qué va a suceder? Lógicamente que nos vamos a quedar con la curva B, la que está en azul. Es decir, que la media se va a desplazar porque estamos perdiendo en el fondo aprendizajes. Esto es algo que la evidencia empírica también nos indica, puesto que sabemos que en las vacaciones largas, en algunos países las vacaciones del verano, que coinciden con el fin
del curso académico, bien cuando el estudiante vuelve a la universidad tras el paréntesis veraniego, su nivel de desarrollo de competencias se ha reducido en un 15%. Esto en condiciones normales. ¿Qué no pasará en el contexto en el que estamos viviendo, que no son 2 meses o 2 meses, sino que son ya 8 meses, digamos, en circunstancias muy difíciles para un porcentaje importante de estudiantes? Por consiguiente, querámoslo o no, habrá una pérdida que por lo menos será del 15% en términos de falta de desarrollo de competencias. Segundas pérdidas importantes también, pérdida de estudiantes. En los países donde se ha conseguido reabrir la universidad ya, se ha visto con toda claridad que hay una reducción de estudiantes que ya no vuelven a las aulas. Según los países, esas pérdidas van del 3 al 10%. Nosotros podemos presuponer que cuanto mayor sea la proporción de estudiantes vulnerables que existan en un país, mayor será el porcentaje de estudiantes que ya no van a volver a la universidad. Esto, de nuevo, se identifica comparando la curva A, que es la que teníamos hasta el mes de febrero, con la curva C, que muestra efectivamente que habrá una pérdida significativa de estudiantes y que por consiguiente, de una u otra forma, digamos, nos vamos a encontrar con dificultades en este sentido. Dificultades que para algunas universidades van a ser además financieras, porque se financian también a partir de unos aranceles que probablemente los estudiantes no paguen. ¿Cuántos estudiantes podemos perder? Miren, es imposible saberlo, ¿no? Pero yo creo que basándonos en los datos que tenemos, probablemente en algún lugar entre el 3 y el 10%. Quizá el mensaje más importante aquí es que, de una u otra forma, así como la pérdida de los aprendizajes podría afectar homogéneamente a todo el conjunto del cuerpo de estudiantes, la pérdida del número de estudiantes afecta fundamentalmente a determinados perfiles. Los más vulnerables, por ejemplo, los estudiantes que representan la primera generación en su familia que accede a la universidad, estudiantes que proceden de extracciones socioeconómicas bajas o muy bajas, donde sus familias, en el contexto de la crisis económica, no pueden afrontar el coste de oportunidad, no ya de dejar de percibir eventualmente los ingresos que ese joven podría aportar al hogar, sino incluso, digo, no ya dejar de ingresar, sino encima tener que pagar. Porque claro, aunque el estudiante sea de un país donde no paga ningún arancel, lo que es evidente es que estar estudiando en la universidad tiene un coste añadido de libros, de viajes, a veces de alojamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Inevitablemente. Y quizá valdría la pena recordar que el riesgo de pérdida de chicas por comparación a la pérdida de chicos es mucho mayor en nuestra región. Presumiblemente el porcentaje de chicas que van a ser capturadas por estructuras familiares tremendamente tradicionales las pondrá de nuevo en una situación de riesgo mayor de no volver nunca a la universidad, ¿verdad? Esta es una realidad con las que probablemente nos vamos a tener que enfrentar y significará para nuestra región prácticamente una pérdida equivalente a una década. Esta es quizá la tercera área de pérdida, que es tal vez la menos sentida, de la que menos se habla y sin embargo va a ser la más dura, que es la pérdida de equidad. Y que se traduce, como muestra de nuevo aquí la curva C, se traduce en que la distancia entre, si me permiten para ir rápido, los que más aprenden y los que menos aprenden se está aumentando. Por eso en muchas ocasiones en la UNESCO hablamos de que vamos a tener un retorno a las aulas universitarias en formato de una K mayúscula, de la letra K mayúscula, que recuerden que es un palo vertical, uno hacia arriba y otro que va hacia abajo, ¿verdad? Estos dos palos que se abren, por decirlo así, que están implícitamente en esa K mayúscula, intentan de una u otra forma mostrar que las diferencias entre los que más saben y los que menos saben se van a agrandar en el futuro. Y esas diferencias están lógicamente influidas por la diferente extracción socioeconómica. Como muestra la gráfica, la curva C es mucho más chata, por decirlo así, pero fíjense que los extremos, tanto de los que más saben como de los que menos saben, son mucho más amplios, ¿no? Yo creo que esta es, en definitiva, digamos, la historia que podemos contar
acerca de lo que está sucediendo y las pérdidas que estamos ya, yo diría, afrontando. ¿Significa eso que todo es negativo? No, ni mucho menos. Es decir, la crisis también, como dicen los chinos, significa también una oportunidad de cambio, oportunidad de mejora. No creo que les esté diciendo nada nuevo. Y a mí me gustaría señalar en este sentido 4 posibles ventanas de oportunidad. La primera ventana es lo que llamamos el avanzar en la hibridación, es decir, que cuando volvamos a las aulas universitarias lo hagamos con, por decirlo así, pertrechados de una orientación pedagógica algo distinta a la que tuvimos. En realidad, esta hibridación, que significa que no toda la transmisión del contenido, no todos los procesos de enseñanza y aprendizaje transcurren en el aula de forma presencial, sino que una parte de ellos pueden trasladarse perfectamente al terreno virtual, en línea o soportado por la tecnología, es muy importante porque es algo que está sucediendo ya en aquellos lugares donde las universidades han reabierto sus puertas, ¿no? Aquí tienen un gráfico que muestra la situación de las universidades y los colleges en Estados Unidos aproximadamente a finales del mes de septiembre. Recuerden que en Estados Unidos la experiencia universitaria es una experiencia residencial, es decir, que típicamente el estudiante joven deja su hogar y se va a vivir durante 2, 3, 4 años al campus universitario, ¿no? Imagínense por eso la importancia que tiene darse cuenta de que en Estados Unidos apenas alrededor de una cuarta parte de los colleges y de las universidades están reabriendo totalmente en presencia o fundamentalmente de forma presencial. 2 tercios, casi un poco más, ¿verdad? 2 tercios de las universidades en el mes de septiembre estaban ofreciendo sus cursos, insisto, son universidades residenciales y por tanto detrás hay también toda una serie de economía que depende de esto. 2 tercios de las universidades ya están abriendo o bien totalmente en línea o bien con alguna fórmula de hibridación. De hecho, el anuncio que hizo la Universidad de Cambridge en el Reino Unido ya en el mes de julio fue que durante este curso académico no se iba a impartir ninguna lección magistral de forma presencial. Es decir, que todas las lecciones magistrales que forman parte de la experiencia cotidiana de los estudiantes se iban a impartir a través de mecanismos de streaming y que se iba a reservar la presencialidad a los trabajos en seminario, los trabajos en laboratorio, en taller o las salidas, ¿verdad? Por tanto, es una hibridación, esta que vemos reflejada en la gráfica y la que les comento de la Universidad de Cambridge y de muchísimas otras universidades en toda Europa, que viene todavía impuesta por las circunstancias, ciertamente. Y la pregunta es, ¿sabremos aprovechar lo que de bueno haya en esta hibridación, ahora forzada todavía por este retorno más o menos, digamos, escalonado a la normalidad? ¿Sabremos aprovechar? ¿Quedará algo de ese enorme capital de aprendizajes que hemos tenido todos en cuanto al uso de la tecnología para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje? Bueno, la verdad es que en realidad no hacía falta esperar a la pandemia. Fíjense en esta gráfica, las 2 primeras filas muestran hasta qué punto la mayoría de las universidades de la Unión Europea, la inmensa mayoría, ya tan atrás como en el año 2015, tenían la mayor parte de sus cursos de alguna forma mixta o de hibridación, insisto, para los estudiantes de pregrado, por consiguiente, para estudiantes jóvenes. Además, prácticamente la misma proporción contaba también con cursos totalmente en línea. Yo creo que, por tanto, el mensaje es que la pandemia lo que ha hecho es acelerar, en cierta manera, de una forma abrupta y probablemente por muchos no querida y seguramente muy mal diseñada, ese salto hacia un uso intensivo de la tecnología que de ningún modo puede representar, y esto es muy importante, la ausencia de la presencialidad. Miren, cuando le preguntamos a los estudiantes en un país, insisto, como Estados Unidos, donde el estudiante busca, como en muchos otros países, ¿verdad?, salir del hogar, digamos, familiar, para encontrarse en una experiencia de socialización
juvenil, que es el paso también hacia la adultez, cuando les preguntamos qué tipo de metodología prefieren, en realidad es interesante ver este gráfico porque muestra que cada vez un mayor porcentaje de estudiantes opta ciertamente por la presencialidad, pero con componentes de educación en línea. Y esa es la preferencia de los estudiantes jóvenes de pregrado en Estados Unidos y ya desde antes de la pandemia. Yo creo que es muy coincidente probablemente con lo que sería la perspectiva de la mayor parte de los estudiantes que tienen en su bolsillo, por así decirlo, una experiencia cotidiana de la tecnología, que son prácticamente dependientes de ella para todo, menos hasta el mes de febrero, para seguir sus cursos en la universidad. Yo creo que la hibridación, entendida como un necesario complemento para modernizar la educación universitaria, ha venido para quedarse. ¿Hasta qué punto iremos rápido o no? Esto dependerá, lógicamente, de cada institución. Bien, esta es, por tanto, la primera ventana de oportunidad. La segunda, muy vinculada a la primera, es la oportunidad que tenemos de mejorar la docencia presencial. Miren, no sé cuál sea su experiencia, porque creo que solo habré estado una vez en Ecuador y la verdad no conozco apenas las universidades en su país ni cómo funcionan. En las que conozco, la docencia de un profesor, de una profesora, hasta el mes de febrero era algo tremendamente privado. Es decir, nadie se atrevía a entrar en el aula mientras un profesor o una profesora estaba dictando clases, lo cual es una manera también de proteger una malentendida libertad de cátedra, ¿verdad? Esa idea de decir, bueno, yo soy el profesor, yo hago dentro de mi aula lo que quiero, o si lo prefieren, lo que entiendo que debo hacer para garantizar que este curso tiene el óptimo nivel de calidad. Bueno, en realidad lo que ha sucedido con la pandemia es que alguien, que ha sido la tecnología, nos ha recordado, como dicen en el cuento de Andersen, ¿verdad?, que el emperador se está paseando desnudo. Es decir, que en realidad nadie nace enseñado y que lo que los profesores pensaban que era en realidad tener un gran modelo pedagógico ha caído por su propio peso. Nos hemos dado cuenta de algo que todos sabíamos previamente, que es que nadie nace enseñado, ni mucho menos nace enseñado para enseñar. Y por consiguiente aquí hay una oportunidad importantísima para mejorar no ya el uso de la tecnología, sino lo que sería la propia concepción de qué es lo que puede suceder en la presencia. Fíjense, apenas, precisamente por causa de esta falta de transparencia de la docencia, apenas tenemos datos de qué es lo que sucede dentro de las aulas universitarias. Yo he conseguido algunos que vienen en realidad tan solo de los programas universitarios de aproximadamente 200 universidades europeas, exclusivamente en el área de administración de empresas, que es un área muy próxima a la gerencia, por decirlo así, ¿verdad? Fíjense que prácticamente casi el 99% de los docentes sigue utilizando la clase magistral, fundamentalmente como vehículo, digamos, de docencia. Y es verdad que en este ámbito hay aproximadamente la mitad de docentes que utilizan desde foros de discusión, actividades de resolución de problemas, estudios de caso, pero fíjense que estamos hablando de un ámbito que es extremadamente próximo al desarrollo de competencias profesionalizadoras, ¿no? Si en lugar de estar hablando de esto estuviéramos hablando de filología hispánica o de matemáticas, no creo que nos encontráramos con la misma perspectiva. Por tanto, tenemos una segunda ventana que es, ya que nos hemos visto obligados a hacer transparentes nuestras deficiencias en materia docente y nos hemos dado cuenta de que para poder impartir bien nuestros cursos necesitamos tener detrás un diseño instruccional y que ese diseño no lo podemos hacer bien si no conocemos previamente la psicología de nuestros estudiantes, si no definimos correctamente cuáles son las competencias que debemos alcanzar e inmediatamente después imaginamos los mecanismos de evaluación. En fin, no les quiero marear porque ustedes de esto saben muchísimo más que yo, pero yo creo que esto ha sido, insisto, como en el cuento de Andersen, ¿verdad? Alguien que ha sido la tecnología nos ha dicho, el emperador está desnudo, ¿verdad? Y ahora de pronto nos damos cuenta de que es así. Tercera ventana de oportunidad. Bueno, yo creo que en el próximo webinar van a tratar de esto con más profundidad. La educación a distancia soportada por la tecnología, que era algo reservado
yo diría, a universidades especializadas y a algunos sectores, se está convirtiendo, gracias a la pandemia, pero incluso desde antes también, en algo que la opinión pública en general ya no considera marginal o de segunda oportunidad. Fíjense, aquí tienen el porcentaje de personas adultas en estos países que consideran que en una década el porcentaje de estudiantes de educación superior en línea terminará superando en su país a los estudiantes tradicionales. Miren, ahí tienen Argentina, Colombia, México o Brasil. El 80% de la población adulta ya ve venir que esa población adulta son precisamente los padres y las madres de nuestros estudiantes universitarios o de los que vendrán después. Estos ya se dan cuenta de que la educación superior a distancia es en realidad un campo en expansión enorme y que representa tal vez una oportunidad única de conseguir por lo menos una titulación de forma más eficiente y tal vez más económica. Cualesquiera que sean las razones, esto 20 años atrás hubiera sido inimaginable. De pronto, la educación a distancia está verdaderamente en la mente de, por decirlo así, nuestros ciudadanos y ciudadanas como algo, digamos, inevitable, ¿verdad? Del dinamismo de la educación a distancia da idea el enorme crecimiento que una vertiente, una modalidad, que son los cursos masivos en línea, está experimentando. Fíjense a su izquierda el crecimiento en el número acumulativo de cursos que ya en el 2018 se estaban impartiendo. Son más de 7.000 cursos que tienen detrás, y esto es lo más importante, que tienen detrás una aproximación pedagógica y tecnológica totalmente innovadora. Cualquier universidad puede hacer un MOOC a condición de que conozca efectivamente los fundamentos tecnológicos y pedagógicos de esa aproximación. Otra cosa es si tendrá el éxito masivo que las universidades de prestigio parece ser que están teniendo. Pero ahí está, ¿verdad? Esta oferta que no existía escasamente 10 años atrás, es decir, en 2010 no había prácticamente MOOCs, ha explotado en cuanto a la oferta. Y significa que de una u otra forma responde también a un público que está ávido de poder conocer más, aunque no necesariamente acompañándose de un título. Luego ustedes dirán, bueno, pero las tasas de retención son bajas. Está bien, pero ahí está. Hay una oferta que no existía 10 años atrás y hay un público enorme, más de 70.000 personas que se han graduado ya en algún tipo de MOOC, ¿verdad? Son muchos más los que no lo han terminado de hacer, pero ahí está. Forma parte de esta renovación de la educación superior a distancia, de la que representa solo una modalidad, pero que a mi juicio es extremadamente prometedora. Y cuarta ventana, con esto ya voy terminando, es, bueno, las universidades no son solo centros de formación superior, son también centros de investigación y en este sentido creo que es muy importante ver que, digamos, una ventana de oportunidad que estamos teniendo ahora, y enseguida explicaré por qué, es justamente el aumento de la cooperación internacional en materia de investigación y desarrollo. Esta gráfica es tremendamente interesante porque muestra, en primer lugar, de color anaranjado, el porcentaje de papers, de artículos en revistas científicas que se publicaban, digamos, por equipos liderados por nacionales de cada uno de los países que aparecen ahí marcados, pero como resultado de una cooperación internacional, es decir, con investigadores de otros países. Fíjense, en naranja tienen lo que estaba sucediendo antes de la pandemia, cuando la gente, por ejemplo, podía volar, desplazarse sin ningún tipo de problemas, y en azul tienen lo que está sucediendo durante la pandemia. Fíjense que en un buen número de casos, Australia, Canadá, Alemania, India, Reino Unido, Estados Unidos, es mayor el porcentaje de papers que se publican ahora como resultado de la cooperación internacional que lo que eran hasta el mes de febrero. ¿Y esto por qué sucede? ¿O cómo podemos interpretarlo? Yo creo que la pandemia nos recuerda a todos que hay una serie de problemas que en parte están reflejados en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que son problemas planetarios y que requieren soluciones no individuales,
ni siquiera nacionales, sino soluciones planetarias también. Y creo que los científicos, las científicas, son muy sensibles a esta idea de que, y ahí viene, ¿verdad?, el COVID no conoce fronteras, por consiguiente, la respuesta tiene que también maximizar las oportunidades de la cooperación internacional. Por desgracia, no les puedo hablar de ningún país latinoamericano que aparezca en esta gráfica. Nosotros tenemos un grave problema de la debilidad de nuestro sistema de investigación y desarrollo, de las bajas tasas de inversión que tenemos, pero también un problema adicional de falta de cooperación intrarregional, que tenemos en realidad muy pocas cooperaciones en el ámbito estrictamente científico que sean el resultado de, digamos, la existencia de fondos puestos a disposición, por ejemplo, de trabajo cooperativo entre países. De hecho, he escuchado en más de una oportunidad, personalmente no lo he podido comprobar, de que la mayor parte de las investigaciones internacionales en las que participan equipos latinoamericanos son en realidad financiadas por la Comisión de la Unión Europea y por tanto tienen una dependencia de sur a norte, ¿no? Bueno, yo reconozco que quizá nuestro nivel de riqueza no permite competir todavía con la Unión Europea, pero no deberíamos tener a estas alturas, después de décadas de hablar del espacio latinoamericano del conocimiento, la ciencia y la tecnología, ofertas suficientemente jugosas para promocionar la investigación intrarregional, para fomentar la cooperación internacional dentro de la región, que a su vez se traduciría en mayores tasas de movilidad, tanto de estudiantes como de profesores dentro de la región. Bueno, ahí lo dejo. Yo creo que es una ventana de oportunidad y me gustaría terminar recordando que el aprovechamiento de esas ventanas de oportunidad no debe obviar cuáles son los principios fundamentales que, por lo menos desde la perspectiva de la UNESCO, que es una de las múltiples perspectivas que existen, deberían considerarse a la hora de maximizar el beneficio de esas oportunidades. La primera es que en el contexto de la pandemia, como he intentado explicar tanto como he podido, tenemos muchos riesgos. Y yo creo que la diferencia entre una verdadera universidad y un simple centro de formación es que una universidad se predica como alma mater de sus estudiantes, ¿verdad? Y por tanto, está escrito en piedra que tiene la obligación de no dejar a ningún estudiante atrás. Por tanto, no podemos quedarnos en una situación de complacencia pensando que cuando reabramos, sin más, como hizo Fray Luis de León cuando empezó de nuevo a dar sus cursos en la Universidad de Salamanca tras el incidente con la Inquisición, ¿verdad? Empezó la clase diciendo, como decíamos ayer, como si no hubiera pasado nada. No, aquí, por desgracia, vamos a volver a reabrir en algún momento, pero ha pasado mucho, ¿verdad? Y realmente, si no nos levantamos de nuestras sillas y vamos a preguntar a los estudiantes dónde están, cómo están, si realmente tienen dificultades para seguir, qué necesitan, etc., y nos convertimos en esa madre de las almas que somos por definición, si no lo hacemos, realmente vamos a dejar a muchos estudiantes atrás. Es posible que perdamos a muchos de ellos por el camino. Por tanto, permítanme que, parafraseando el lema de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, les recuerde que para nosotros es una obligación asegurar el derecho a la educación superior y no podemos en la región permitirnos el lujo de retroceder. Habíamos ganado mucho, no lo podemos perder. Y el segundo principio, que creo que está inscrito también en los genes que todos tenemos, los universitarios como investigadores e investigadoras, es que, bueno, es cierto que nos hemos visto forzados a participar todos universalmente en un experimento de uso intensivo de la tecnología mal diseñado, probablemente mal implementado, pero en definitiva, experimento al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces yo creo que como científicos, cualquiera que sea nuestro ámbito de especialización, es lógico que después de meses de esta situación empecemos a preguntarnos qué es lo que está funcionando bien y por qué. ¿Y qué es lo que no está funcionando y por qué? Y llevemos estas lecciones, que son en el fondo el fruto de nuestra vivencia de este experimento, proyectemos estas lecciones a cómo podríamos diseñar mejor la experiencia universitaria del siglo XXI en nuestra universidad. Porque fíjense,
Yo estoy muy de acuerdo en que la tecnología representa, de nuevo, una palanca enorme de cambio pensando en el futuro. Pero también estoy convencido de que algo que conlleva la experiencia universitaria es su carácter transformador. Y esa idea de que el estudiante no solo va a la universidad a aprender, que ciertamente está muy bien y es muy positivo, ¿verdad? Sino que va a la universidad también esperando que en ese contexto, en esa comunidad, como reza en latín el término universidad, universitas, ¿no? Universo de estudiantes y profesores, su vida se va a transformar prácticamente sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque forma parte de una comunidad que tiene aspectos sociales, que tiene de sociabilidad, que tiene aspectos culturales, que tiene aspectos artísticos, que tiene aspectos, si ustedes me permiten también, políticos incluso, en la vivencia de la propia gestión universitaria, ¿verdad? No deberíamos dejar a ningún estudiante atrás, pero no deberíamos tampoco renunciar al hecho de que la experiencia verdaderamente transformadora de la universidad requiere, por encima de todo, la presencialidad. Yo creo que esto es precisamente el mensaje más importante que me gustaría transmitir ahora que tal vez bien pronto podamos reabrir también en la región. Para más detalles, les invito a que descarguen nuestros informes desde la web del Instituto. En las próximas semanas vamos a publicar otro sobre la continuidad pedagógica, del cual les he avanzado algunos datos, y otro además sobre cómo está impactando la pandemia en la función investigadora de las universidades. Y sin más, de nuevo quiero agradecerles su atención y espero que estas reflexiones basadas en los estudios que hemos realizado en el Instituto les sirvan como alimento para una fructífera discusión. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Pedro. De verdad, muy, muy interesante y nutritiva su conferencia. Bueno, les voy a decir a los participantes que tienen 20 minutos de preguntas y respuestas que pueden escribir por el chat y yo las voy leyendo y el doctor las puede ir respondiendo. Podemos hacer un esquema de lo que él presentó, bien interesante, conversó de los riesgos de nuestra fórmula de continuidad pedagógica, los efectos del COVID-19 en pérdidas de aprendizaje, estudiantes y equidad. Y bueno, gracias a que nos está abriendo una luz de oportunidades realmente y no todo es negro, con 4 ventanas bien interesantes. Y bueno, y al final cerrando con los objetivos fundamentales y mencionando algo muy importante que es el objetivo del desarrollo sostenible con respecto a lo que es la educación. Ya tenemos una pregunta, los participantes los invito a que sigan escribiendo sus preguntas, pero María Fernanda Novoa hace la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es su criterio respecto del intercambio de subjetividades y la incidencia de ellas en el anclaje del conocimiento como eje de transformación tanto del docente como de los estudiantes, desde la consideración de que existe una mayor conexión, pero una menor comunicabilidad real? Uy, eso, en fin, pregunta muy, muy compleja, pero creo que es muy cierta, ¿no? Es decir, en el contexto de la pandemia, a través de la tecnología, en realidad lo que nos damos cuenta, y lo vemos también en entornos de trabajo, es que la gente nos vemos, nos reunimos en el espacio virtual, pero prácticamente, digamos, no tenemos tiempo para socializar. Es decir, empezamos la sesión y la terminamos sin más, y apenas tenemos tiempo para preguntarnos cómo están, ¿no? Ayer estuve, creo que fue ayer o antes de ayer, estuve en otro seminario en el que tuve la oportunidad de confesar mi total ignorancia con respecto a qué se podría hacer mejor, digamos, para garantizar que no perdíamos en calidad de relación humana en este contexto de la pandemia, ¿no? Donde la tecnología nos impone, por decirlo así, un formato en 2 dimensiones y donde sabemos que nos conectamos porque tenemos una reunión o tenemos una clase, se termina la clase, se acaba el espacio. No hay manera de acercarse a la mesa del profesor o no hay manera de quedarse en el pasillo conversando con los compañeros o las compañeras, ¿no? Entonces, yo les decía que yo no sabía exactamente cómo poder compensar esa ausencia. Pero sí sabía que si yo fuera estudiante, una de las cosas que más me gustaría es que cuando empezara la clase
el profesor o la profesora tuviera un momento para preguntarnos a todos y a cada uno cómo estamos, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en tu barrio o en tu pueblo? ¿Cuál es la incidencia del virus? O sencillamente cuéntanos cómo vives, ¿no? Porque creo que, por encima de todo, la experiencia universitaria es una experiencia de relación, usted lo ha descrito muy bien en la pregunta, ¿no? De intercambio de subjetividades, en el fondo es otra manera de expresar que es también un territorio abonado para las relaciones humanas de calidad, ¿no? Entonces, tenemos el riesgo, llevamos meses en los que prácticamente somos vehículos de transmisión de contenido. Y no tenemos tiempo de preocuparnos de las personas que tenemos del otro lado de la pantalla, ¿no? Tendríamos que encontrar ese tiempo. Yo ciertamente lo agradecería enormemente si fuera estudiante, pero ya le digo, no tengo manera de ofrecerle una estrategia apropiada. A mi juicio, bastaría con dedicar unos minutos a escala humana de preocupación, porque todos estamos sufriendo, los estudiantes y nosotros también. Gracias. A ver, gracias, doctor. Otra pregunta de Teddy Zambrano. ¿Cómo hacer que la rigurosidad académica no pierda su calidad y calidez en estos tiempos de este virus que tiene características de enfermedad endémica? Bueno, sí, es también otra pregunta muy importante. En realidad, digamos, yo no creo que tengamos un riesgo muy importante de pérdida de rigurosidad. Por lo menos en aquellos lugares donde la provisión de educación superior, aunque sea a través del tamiz de la tecnología, sigue estando garantizada. Yo creo más bien que lo que nos está pasando es que podemos perder rigurosidad del lado del estudiante, porque o somos capaces de hacer un seguimiento estricto de dónde está en el proceso de aprendizaje, cosa que en el mes de febrero no hacíamos mayoritariamente, o si no, no es que vayamos a perder rigor, es que, como he intentado explicar, lo que perdemos es calidad de aprendizaje, y eso se va a notar, va a tener incluso un efecto en el pool de capacidades que se van a poner a disposición del país cuando estos jóvenes salgan al mercado laboral, ¿no? Por consiguiente, yo creo que, de nuevo, la manera de garantizar que no perdemos en rigurosidad es establecer un diseño instruccional apropiado que nos permita realizar el seguimiento tan recurrente como sea posible de en qué momento está cada estudiante. Yo sé que esto que estoy diciendo es difícil de cumplir, pero me parece que es la única manera que tenemos de solventarlo. Y esto me lleva a otra cuestión que me parece tremendamente importante y que no desarrollé, y es hasta qué punto probablemente el futuro va a exigir que cambiemos los contratos docentes. ¿Por qué lo digo? No sé, tampoco sé muy bien cómo tendrían que cambiar, pero sí quiero poner encima de la mesa el problema, ¿no? El problema es que cuando dábamos clase en el mes de febrero, bueno, pues imaginábamos que teníamos frente a sí un grupo de 20, de 30, de 50 o de 150 personas. Poco importa, porque la mayor parte de las actividades que realizábamos eran actividades en las que nos dirigíamos a un público, ¿verdad? Más o menos entregado, más o menos interesado, o con más o menos fortuna por nuestra parte de comunicar apropiadamente. De pronto, con el salto al terreno de la virtualidad, nos damos cuenta de que si antes en un grupo de 100 al final de la clase teníamos 2 manos levantadas, ahora en un grupo de 100 podemos tener perfectamente, no diré 100, pero probablemente 50 preguntas que nos llegan por correo electrónico o por chat, como nos está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en este terreno de la virtualidad, lo mismo que nos va a suceder en el terreno de la hibridación, claro, estamos mucho más al alcance del estudiante y reconocemos que no tenemos frente a nosotros un grupo, sino que tenemos X individuos, cada uno de ellos con un ritmo, unas necesidades y unos intereses distintos. Entonces, no parece apropiado que el contrato antiguo que teníamos, que era un contrato basado en las horas de pizarra que se impartían, sirva para un contexto en el cual tiene que haber mucha diferencia entre una buena atención a un grupo de 5 estudiantes, de 50 o de 500, ¿verdad? Porque sencillamente la tecnología hace que incluso el estudiante más reacio a levantar la mano en una situación de aula tenga a su alcance con facilidad la posibilidad de hacer preguntas o solicitar ayuda, ¿no? Entonces,
Claro, yo creo que los profesores lo tienen difícil para operar en ese contexto porque ciertamente les puede parecer nuevo, pero la manera de no perder rigor, y con esto termino, es justamente anclar a esos estudiantes que efectivamente piden más de nosotros y al mismo tiempo moverse, digamos, como colectivo docente para hacer transparente frente a las autoridades universitarias y eventualmente ante las autoridades públicas que esta nueva forma de enseñar y de aprender exige no solo otro perfil competencial de los docentes, sino en segundo lugar otra fórmula distinta de contabilizar nuestra dedicación a la docencia. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Jaime Calderón pregunta lo siguiente: ¿cuál sería la fórmula pedagógica actual para conseguir la atención de los estudiantes más allá de los 20 minutos? Usted citó este modelo híbrido que va. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé porque esto es tremendamente difícil. Mire, yo creo, en fin, yo no tengo, digamos, ni siquiera la formación apropiada para poder responder a esa pregunta, ¿no? Yo creo que hay un ingrediente que los buenos profesores, las buenas profesoras tienen, ¿no? Y es la pasión. Y cuando uno vive las cosas con pasión, cualquiera que sea su disciplina, hay algo de contagioso en esa pasión que hace que los estudiantes de una u otra forma nos sigan, ¿no? Pero yo creo que el mensaje, yo no tengo la solución, pero el mensaje que quiero compartir con ustedes es que de la misma forma que esto de los 20 minutos parece que les ha quedado bien claro, hay multitud de otras cosas que la investigación empírica ha demostrado acerca de lo que funciona bien y por qué en el contexto de la educación virtual, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ese volumen, digamos, tan amplio de literatura científica sea digerido por especialistas en las propias universidades, por esas unidades de apoyo a la docencia que en algunas universidades afortunadamente ya existen y que pueden ofrecer, yo diría que si no formación, por lo menos apoyo, o pueden ofrecer como un decálogo de cómo operar en un contexto que para todos nosotros es muy nuevo, ¿no? Entonces, yo les he hablado de 20 minutos, pero hay cosas realmente curiosas. Por ejemplo, les quiero comentar otra, no porque piense que deban utilizarlo, ¿no? Pero las cosas que no se comunican sencillamente no se saben, ¿no? Miren, ustedes podrían poner un texto, por ejemplo, 3 páginas en un documento Word a disposición de sus estudiantes, por ejemplo, a través de una tecnología que exige poco, WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Y les mandan un documento de 3 páginas. Muy bien. Y esperan que ese documento se lo lean. Si alguna vez tienen la oportunidad, hagan el experimento de mandar a un grupo de estudiantes ese documento de 3 páginas y a otro grupo de estudiantes, además del documento, para que lo tengan siempre como referencia, para no penalizarles, les mandan ese mismo texto leído por ustedes mismos, ¿sí? Y se van a dar cuenta de que, por razones que ahora sería arduo explicar, la capacidad de retención del estudiante aumenta enormemente cuando escucha ese mismo texto que ustedes les han enviado por escrito. ¿Cuesta mucho hacer esto? Probablemente no. ¿Lo sabían ustedes? No lo sé, pero en cualquier caso, ahora que lo saben, y como esto debe haber centenares de cosas, ¿verdad?, que cada día van apareciendo, ahora que lo saben, pues tal vez puedan planificar mejor sus estrategias docentes. Por eso yo creo que en el mundo actual, en medio de la pandemia, las instituciones universitarias tienen que tener mecanismos de apoyar a los docentes. Y una cosa muy simple es hacer una serie de recomendaciones apoyadas por la evidencia empírica de aquello que funciona. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque sabemos perfectamente que la retención funciona más por aquí que por la vista. Así somos los seres humanos. Pues hay que aprovechar esa ventana de oportunidad. En fin, hay infinidad de cosas, pero estoy seguro que aquí incluso entre la audiencia hay especialistas que les podrán dar mejores tips que los que yo les puedo ofrecer. Muchas gracias. Bueno, todavía tenemos un regalito de 15 minutos de preguntas, doctor, así que sigo. Hay unas cuantas, voy a tratar de englobarlas, ¿ok? Hay una que, bueno, aquí preguntan si estamos preparados para proyectarnos a la universidad del siglo XXI, después de haber vivido estos 7 meses o 8 meses de pandemia.
Yo creo que sí, es decir, yo creo que la pandemia, a ver, mal explicado sería, o mi impresión, es que cuando antes de la pandemia hablábamos del futuro de la educación superior, todos teníamos en mente la perspectiva que nos ofrecen los gurús, por decirlo así, que nos pintan un futuro como de una transformación salvaje. He oído decir incluso a personas realmente muy prestigiosas en el ámbito académico que de esto hace ya más de 20 años, que dentro de 20 años las universidades como las conocíamos en los años 90 del siglo pasado habrían desaparecido. Bueno, miren a su alrededor. ¿Conocen de alguna que haya desaparecido? Más bien al contrario, no paran de crecer en número, ¿verdad? Es verdad que hay, digamos, modalidades distintas, pero en definitiva el territorio de los gurús no es un territorio en el que yo me sienta cómodo. Los debates y los discursos acerca del futuro de la educación superior, a mi juicio, son difíciles de mantener si no hay un anclaje en la realidad. Y es ahí donde yo creo que la pandemia, con sus efectos tan negativos como he intentado manifestar, y también sus ventanas de oportunidades, como la profesora Amerio nos recordaba, digamos, nos ofrece la oportunidad de pensar en el futuro anclados en el presente. Porque yo creo que lo que tenemos que imaginar es una experiencia universitaria que realmente sale a buscar a los estudiantes y que para empezar, digamos, consideran que cuando por fin podamos reencontrarnos todos en el aula, tenemos que empezar por evaluar dónde están todos y cada uno de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. No podemos hacer como si todo hubiera seguido con normalidad. Y por tanto, el futuro nos habla de la personalización, por ejemplo, de la educación superior. Y ese es un futuro que yo veo factible. La tecnología que muchos de nosotros demonizábamos en el mes de febrero, bueno, pues está aquí para ayudarnos. Las universidades más avanzadas de la región que cuentan con plataformas que tienen algo de inteligencia artificial, tienen semáforos que les avisan anticipadamente de cuando hay síntomas de que algunos estudiantes, digamos, están a punto de abandonar, ¿verdad? Yo creo que esto es tonto, si ustedes quieren, porque es una tontería, en definitiva, no es ni más ni menos que un algoritmo puesto detrás de una plataforma, pero es tremendamente útil. Entonces, yo creo que el futuro tiene que ser un futuro en el que, gracias, digamos, a la tecnología y al rediseño de muchos de nuestros procesos, la vivencia de la experiencia universitaria de transformación de un joven o de una joven sea vivida con más calidad y al mismo tiempo también con más equidad, en definitiva. Ese es el futuro que yo quiero. Yo no soy persona cualificada para ofrecerles un futuro, digamos, imaginado en el cual, no sé, por decir algo, nos darán una pastilla y ya no hará falta que vayamos nunca a clase, ¿verdad? Porque ya lo sabremos todo. O nos van a implantar un chip. Yo no sé, no sé si eso pueda pasar. Hay indicios de que más tarde o más temprano la gente se implantará cosas por ahí, pero yo prefiero pensar en cómo solventar el futuro más inmediato, ¿no? El futuro que todavía, digamos, como miembro de la UNESCO, con estas manos, por decirlo así, o con nuestros informes, todavía podemos contribuir a modular, lo mismo que ustedes, ¿no? No me interesa tanto el discurso a largo plazo, que puede ser un discurso muy interesante, pero en definitiva de humo. Para mí las preocupaciones de ahora son suficientemente acuciantes y no me permiten proyectarme mucho más allá. Muchas gracias. Bueno, continúo los minutos que nos faltan. Esta pregunta es sobre el desarrollo sostenible. Si se considera una buena estrategia la inclusión de asignaturas como gestión ambiental en el currículo. Sí, claro que sí. O sea, todo lo que se pueda hacer. Vamos al principio. Las universidades tienen, digamos, todas las, yo diría, capacidades para convertirse ellas mismas, en tanto que instituciones, en la vanguardia del desarrollo sostenible. Es decir, una universidad debería ser, más que ninguna otra institución social o más que ninguna otra empresa en nuestros países, el lugar donde vemos cómo el desarrollo sostenible se encarna en la forma en que vivimos dentro de la universidad.
Yo sé que ustedes pueden pensar que esto conlleva un gasto enorme, pero fíjense, les voy a recordar que incluso en universidades de países tremendamente pobres en el Cuerno de África hay, digamos, intentos muy loables y muy exitosos de conseguir, por ejemplo, con una bajísima inversión, a partir de los propios estudiantes de, por ejemplo, las escuelas de ingeniería, mecanismos de recuperación de aguas, ¿verdad? O, para volver al tema de la pandemia, ¿cuántas universidades no conocen ustedes donde esas mismas facultades o escuelas de ingeniería han hecho diseños de respiradores, que es lo que nos faltaba y todavía nos falta en nuestros hospitales, ¿verdad?, de bajo coste? Yo los he visto hechos incluso con madera y cartón y funcionan, ¿verdad? Por tanto, de una u otra forma, la universidad puede convertirse en una institución que, a pesar de que no tenga dinero, apuesta decididamente por formas de vida que son tremendamente sostenibles, ¿no? El agua es un ejemplo. Pero además, las universidades cumplen tres funciones. Una función de formación, una de investigación y otra más compleja de extensión. En esas tres funciones, la universidad se puede convertir en la campeona, la champion, por decirlo así, de la promoción del desarrollo sostenible. Lo que usted sugería en su pregunta de incorporar en la función de formación aspectos vinculados a la sostenibilidad, me parece, digamos, que es raro, déjeme que lo exprese así, es raro que no esté ya, ¿verdad? Que no esté ya en todos los currícula, porque en definitiva de eso se trata, es decir, de que las universidades que forman a las élites de los países sean las primeras interesadas en que esas élites, no necesariamente económicas, élites intelectuales también, vivan en su propia carne la experiencia de la sostenibilidad y al mismo tiempo, digamos, tengan formación para entender que pueden hacer cualquiera que sea su trabajo con conciencia de sostenibilidad. Y yo creo que eso sirve para cualquier profesión, desde los docentes que pueden recuperar los libros de texto de un año para otro, hasta, digamos, los ingenieros o los abogados, ¿verdad?, que pueden incorporar esos criterios de sostenibilidad. Y creo además, y quiero terminar, puesto que hay tiempo, con una anécdota en este sentido, creo además que este compromiso con la sostenibilidad que yo esperaría que todas las universidades tuvieran, no ya en el horizonte de 2030, sino mucho más allá, o si lo prefieren, desde antes incluso de los objetivos del desarrollo sostenible. Y yo creo que es importante también que se convierta en un tema de discusión perenne en la universidad. Porque, y ahora les quiero terminar con una anécdota, recuerdo un caso que fue muy sonado, hará aproximadamente un año, de una universidad europea en la que, cuando tomó posesión el nuevo rector, decidido a, digamos, tener mucha proyección pública, tomó una decisión que él presentó como la máxima apuesta de la universidad por la sostenibilidad. Lo que voy a decir probablemente suene muy mal a los colegas, si los hay aquí, escuchando argentinos, uruguayos, venezolanos, chilenos, en fin, países donde esto probablemente vaya a sentar muy mal. El rector decidió que a partir de, digamos, de ese mismo día, ya no se serviría en ninguna cafetería, restaurante o cantina de la universidad nada de carne de vacuno, por considerar que el vacuno, de la forma en que lo explotamos, genera una huella de carbono, en fin, tremenda, ¿no? Y además, bueno, pues que probablemente genere otras disfuncionalidades también en el terreno de la gestión del agua, etcétera, etcétera. Bien, él tuvo mucho éxito, salió en la prensa, le invitaron a televisión y demás, y todo el mundo veía clarísimamente que él estaba haciendo carrera desde el punto de vista político en una perspectiva de defensa de la sostenibilidad. Pero obvió algo muy importante, que es que la apuesta por la sostenibilidad no puede venir de arriba abajo, sino que tiene que ser algo que sea el resultado de una discusión, insisto, perenne, continuada con la comunidad. ¿Saben qué pasó el fin de semana inmediatamente después de ese anuncio? Los estudiantes de las distintas organizaciones estudiantiles de esa universidad organizaron una barbacoa solo de vacuno durante 48 horas.
¿sabes? Porque era una manera de decir, bueno, es verdad que podríamos haber compartido el objetivo, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hablaste? ¿Por qué no lo comunicaste? ¿Por qué no decidimos conjuntamente cómo podíamos convertir ese entorno? O incluso si el tema era el menú de la cantina, ¿por qué no lo hablamos conjuntamente, ¿no? En fin, me gustó mucho la respuesta de los estudiantes, encontré que era una respuesta muy ingeniosa, probablemente no muy saludable, pero en cualquier caso muy ingeniosa, y me parece que esto también muestra que no es solo lo que hacemos, sino también, digamos, la sostenibilidad tiene algo que tiene que apelar a cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Para que esas decisiones que tomamos sean sostenibles en el futuro, tienen que estar apoyadas precisamente en el diálogo. Esto sirve para una universidad y sirve igualmente para un país o para el concierto internacional. Por eso, digamos, nosotros somos defensores del multilateralismo, precisamente. Muchas gracias. No le oigo, profesora. Sí, se me olvidó quitar el micrófono, disculpen. Nada. Creo que nos queda tiempo para una o dos preguntas nada más, pero bueno, voy a agrupar tres en una que pareciera interesante, donde preguntan a dónde va la interacción humana entre docentes y estudiantes, lo cual se une a otra pregunta que habla de la preocupación de una desconexión personal, que posiblemente no solo afecta a estudiantes, sino también a profesores, y eso nos puede llevar a otra pregunta, porque son tres personas diferentes, pero están como en secuencia, a una deshumanización. Sí. Yo creo, en fin, no sabría elaborar mucho más sobre esta cuestión de lo que ya dije, ¿no? Yo creo que la preocupación principal durante el periodo de emergencia, digamos durante los 3 primeros meses, fue que lo que fuera que tuviéramos entre manos funcionara, ¿verdad? Que tuviéramos la garantía de que iba a haber continuidad pedagógica, ¿no? Y en el camino se nos ha quedado mucho de la humanidad. Yo creo que, digamos, son pocas las universidades que yo conozco donde se han instaurado las horas de, no sé cómo lo llamarán en sus países, ¿no? Las horas de oficina o las horas de despacho virtuales también, que es una manera de acercarse al estudiante y conservar precisamente esa relación primigenia, digamos, de uno a uno, ¿no? Y yo creo que efectivamente con el uso intensivo de la tecnología corremos el riesgo, si no tenemos claro el horizonte, corremos el riesgo de deshumanizarnos. Yo lo veo. Miren, yo soy el director de un instituto en el que ahora trabajan aproximadamente 50 personas y yo me doy cuenta de cómo era nuestra relación cuando nos veíamos en la oficina y cómo es nuestra relación ahora, donde coincido con mis compañeros y mis compañeras de trabajo exclusivamente para una reunión que empieza a una hora y termina a una hora y en la que hay que hacer algo y el resto del tiempo no les veo. Pero es que ni siquiera alcanzo a saber cómo están, ¿no? Sencillamente no tenemos tiempo para eso. Yo creo que, digamos, ese mismo estrés lo viven probablemente los docentes, que ahora tienen que compaginar, digamos, las mismas asignaturas que impartían antes, ciertamente, pero con un nivel mayor de complejidad ahora, que requiere mayor preparación, luego mayor feedback a los estudiantes, y lo mismo también los propios estudiantes, ¿verdad? Porque como he intentado demostrar, no están en situaciones óptimas y por tanto intentan optimizar al máximo esa pantalla en la que durante unos instantes pueden tener a su disposición aparentemente a un profesor o a una profesora, ¿no? Corremos un enorme riesgo de deshumanización y por eso yo creo que en particular en el caso de los estudiantes de pregrado, ese grupo de edad entre los 18 y los 23 años, por decirlo así, ese grupo de estudiantes necesita imperiosamente que enseguida que la situación sanitaria lo permita, reabramos de nuevo las aulas. Aunque no podamos ir todos a la vez, aunque tengamos que ir con mascarillas, aunque solo podamos tener, como sucede, miren, desde el lugar en el que les hablo, llevamos ya, yo creo que 3 semanas o 2 semanas tal vez, con los restaurantes y los bares totalmente cerrados, solo sirven para llevar, take away. Tenemos también confinamiento domiciliario. En fin, en estas circunstancias
yo creo que todos aspiramos a que volver a lo que era el mes de febrero, ¿verdad? Donde nos veíamos las caras, podíamos reírnos, teníamos tiempo para hacernos bromas, ¿verdad? Y ahora parece las clases a las que yo mismo asisto, como oyente, me da la sensación de que los docentes corren y corren porque se dan cuenta de que tienen una ventana de tiempo muy corta y no se permiten, digamos, perder nada de esa porción que tienen asignada en la atención a los estudiantes, ni para preguntarles cómo están, ni para hacerles una broma o comentar, yo qué sé, que está lloviendo a cántaros, cualquier cosa que quiera comentar, ¿no? Y es, en definitiva, yo quisiera volver al principio. ¿Qué es lo que distingue una experiencia verdaderamente universitaria del paso por una institución meramente formativa, donde conseguimos un título? Pues que la experiencia universitaria es una experiencia intrínsecamente de intercambio social. Yo creo que, en definitiva, todos me van a permitir, esto no debería decirlo, pero imagino que no hay estudiantes participando aquí. Yo, de mi tiempo en la universidad, guardo tanto o más recuerdo de lo que hacía sentado en el césped de la universidad, de lo que hacía en la cafetería hablando con los colegas, de lo que hacía en las asambleas de estudiantes, que de todas y cada una de las asignaturas que me fueron impartidas. Algunas las recuerdo muy bien porque fueron tremendamente motivadoras, tenía grandes profesores, pero si ustedes me hicieran escribirles la lista de todas las asignaturas que tuve, por ejemplo, en el primer año de universidad, estoy seguro que no me acordaría de todas. Y lo que es peor, no me acordaría de quién era el profesor o la profesora de esas asignaturas. Claro, ya soy una persona mayor, ¿verdad? Me acuerdo de algunos muy significativamente, ¿no? Pero me acuerdo sobre todo de mi paso por la universidad, por todo lo que tuve de intercambio social, de intercambio cultural, de aprendizaje, incluso diría de maneras de ver el mundo totalmente distintas, e incluso también de un cierto compromiso político. Aquí donde me ven ahora, insisto, espero que no haya ningún estudiante escuchándonos, formé parte de un grupo que ocupó el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. O sea que, imagínense, en fin, no lo digo como una heroicidad, lo digo para explicarles hasta qué punto la experiencia que tuvimos, digamos, fue totalmente transformadora, ¿no? Y yo creo, por tanto, que esos aspectos humanos que forman parte de nuestra interacción con los profesores, ciertamente, pero sobre todo con los pares, con los iguales, es lo que hace, en definitiva, que aprendamos de una forma distinta y aprendamos de una forma contextualizada. Es decir, nos hacemos mayores, nos hacemos adultos en el paso por esta universidad y las distintas asignaturas no son ni más ni menos, permítanme que lo diga así, porque así lo veo, es una opinión, no son ni más ni menos que vehículos para esa transformación personal. Yo sé que al final nos espera un título, ¿verdad? Un título que nos habilita profesionalmente o que nos permite continuar hacia un doctorado, hacia una maestría. Todo eso está muy bien, pero en definitiva, yo lo que valoro por encima de todo es ese aspecto humano, que es lo que distingue mi experiencia como universitario de lo que sería mi experiencia si me limitara a ir a un centro en el que me imparten cursos, ¿no? Como cuando uno va pues, a una academia para aprender inglés, ¿no? O alemán, ¿verdad? Uno va allí, se sienta, intenta aprender y se va, y ya está. No, la experiencia universitaria es otra cosa y exige precisamente que tengamos ese ágora, ¿verdad?, en la que coincidimos todos. Muchas gracias. Bueno, última pregunta, y bueno, realmente, antes de la última pregunta, definitivamente concuerdo 100% que la vida universitaria es única y todo joven tiene que pasar por ella. El campus universitario, los amigos, eso es algo que no se logra por internet definitivamente. Estoy 100% de acuerdo. Pues bien, la última pregunta la hace Leonardo Estrada, que ciertamente es del SPOL, y bueno, y de la red Telescopi, coordinador. Entonces vamos a leer su pregunta y con esto creo que vamos a cerrar. Bien. En SPOL, preocupados por el acceso a Internet, entregamos tablet con acceso a Internet a 1000 estudiantes, 10% del total de estudiantes. Sin embargo, muchos aún tienen problemas de calidad de conexión.
Como medidas contingentes se están grabando las clases. Sin embargo, se requiere que los profesores conozcan y se adapten a las dificultades de conexión de los estudiantes. ¿Cuál sería una estrategia para motivar a los profesores a realizar este diagnóstico sobre las circunstancias a las que se enfrentan los estudiantes por esos problemas de conexión? Miren, los profesores y las profesoras son por encima de todo seres humanos y su comportamiento no se modifica si no existen poderosos incentivos externos, ¿verdad? Aparte del compromiso que uno pueda tener. Y hay dos tipos de incentivos que pueden motivar el cambio de actitud y de comportamiento del profesor. Uno, muy claro, es el conocimiento a partir de las evidencias de qué forma se puede conseguir que mejore la calidad del aprendizaje. Es decir, es algo muy simple. Si usted, en lugar de hacer A, hace B, conseguirá mantener el interés de sus estudiantes durante más tiempo. Si usted, en lugar de hacer C, hace D, conseguirá que la retención de sus estudiantes aumente. Si usted, en lugar de hacer H, hace J, conseguirá efectivamente que los estudiantes respondan antes a sus requerimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitamos que la universidad aquilate digamos, todo lo que ya sabemos acerca de lo que funciona en términos de calidad de la docencia universitaria y dónde están las evidencias. Yo creo que como profesionales que somos los docentes universitarios, digamos, tenemos todos un incentivo muy importante si alguien nos dice, insisto, es una tontería lo que les dije, pero ¿verdad que se van a acordar toda la vida de los 20 minutos? ¿Verdad que se van a acordar toda la vida de que si mandan un texto, digamos, oral, lo recordarán con mayor facilidad los estudiantes que no si se lo manda simplemente por escrito? Bien, existen infinidad de cosas que se pueden hacer incluso en contextos de baja disponibilidad tecnológica, pero es preciso aquilatarnos. Nosotros desde el instituto estamos construyendo ahora unas guías, una de las cuales, la quinta, habla precisamente de cómo moverse en un contexto de baja disponibilidad tecnológica y de baja conectividad. Es decir, cómo, digamos, gestionar la docencia en ese contexto. Por consiguiente, se puede hacer y la universidad debería generar ese incentivo externo. Es decir, la gente no puede hacer cosas que no sabe que se pueden hacer. Alguien se lo tiene que explicar. Y esto es muy importante, que en lugar de ser un libro de 500 páginas, sea una página, sean 10 consejos, sean 5 cosas que efectivamente permiten, digamos, un cambio de hoy para mañana, ¿verdad? Experimentar. Segundo elemento muy importante, segundo incentivo muy importante, que el profesor, la profesora no se sienta solo. Es decir, yo puedo recibir esta hoja con el decálogo o con las 5 cosas que la universidad considera que son las más importantes para avanzar, pero ¿quién me apoya? ¿A quién puedo acudir en la universidad que me eche una mano? ¿Con quién puedo comparar, por ejemplo, mi programa de estudios o cómo lo estoy tamizando o adaptando al entorno virtual? La experiencia enseña que las buenas universidades no solo tienen técnicos especialistas, sino que localizan con facilidad a los docentes, a las docentes de la propia universidad, que pueden tener un efecto de, digamos, generar emulación entre otros docentes. Miren, si yo a un docente, vamos a suponer, hondureño o ecuatoriano, es igual, le cuento lo que está haciendo. Escasamente hace 3 días leí un reportaje de un profesor universitario en la Universidad de Georgetown que se ha construido en el garaje de casa prácticamente un estudio cinematográfico desde el que imparte sus clases, ¿no? Entonces, incluso pude ver un vídeo de cómo lo hacía. Realmente es impresionante. Pero bueno, yo me pregunto, ¿cuántos docentes ordinarios, normales y corrientes, como ustedes, como yo, tienen esa capacidad? No lo sé. En cualquier caso, si yo les digo que el docente que se acuerdan de María o de José, que impartía clase justo en el aula de al lado de la suya, pues fíjense lo que ha sido capaz de hacer. Porque si lo ha hecho ella, que está en sus mismas condiciones, ¿verdad? Laborales, de trabajo, de contexto, de sufrimiento, de padecimiento, etc. Si ella lo ha hecho, quizá usted pueda aprender algo
de esa iniciativa, ¿verdad? Y por tanto, yo creo que en nuestro contexto es muy importante que la universidad ubique a personas. Dicen que en toda universidad hay por lo menos entre un 10 y un 15% que están ya, digamos, innovando en este sentido. Ubique a esas personas que tienen la legitimidad que nadie externo a la universidad puede tener para conseguir esa emulación por parte del resto de los docentes. Y el tercer elemento, que es un incentivo no necesariamente monetario, es reconocer que en este contexto los docentes han hecho un sobreesfuerzo. Todos. Incluso aquellos a quienes no les termina de salir bien eso de hacer clase en el contexto online, pero están haciendo un esfuerzo. Yo no hablaría de heroicidad, porque lógicamente cuando uno ve lo que hace el personal sanitario, pues eso sí probablemente que es heroicidad porque se juegan la vida, ¿no? Pero a nuestro nivel, a nuestra escala, ¿quién nos lo iba a decir en el mes de febrero que todos, absolutamente todos los docentes que conocemos, incluso aquellos que sabemos que son muy recalcitrantes, muy conservadores, todos se han puesto las pilas y se han puesto a trabajar, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, yo creo que tiene que haber un cierto reconocimiento en términos de reconocimiento público. Es decir, las universidades tendrían que ser capaces de gestionar cómo otorgan premios y reconocimientos a aquellos docentes que se han esforzado más en situaciones más difíciles. Y lo que es más importante, idealmente deberían poder reconocer en el desarrollo de la carrera docente ese sobreesfuerzo. Ya no digo, no estamos hablando de si cobrarán 50, 100 o 1.500 dólares más al mes, porque en definitiva no conozco a nadie que se haya metido a profesor o a profesora universitaria pensando que se iba a hacer rico, ¿verdad? Pensamos en otras cosas. Entre otras, si me permiten, porque yo soy parte también de este colectivo, somos pequeños divos, pequeñas divas de ópera. Y lo que nos gusta ver es el reconocimiento a lo que sabemos hacer y a lo bien que lo hacemos, ¿verdad? Pues hagamos de eso un reconocimiento también, porque se están haciendo muchísimas cosas que ahora la tecnología nos ayuda a ver de una forma transparente. Ahora la tecnología nos recuerda que el emperador se paseaba desnudo y nos ofrece también la posibilidad de darle por fin alguna tela con la que cubrirse. Muchas gracias. Doctor, disculpe, pero hay una persona que quiere que le lea su pregunta. Entonces, le voy a leer la última pregunta, Muy bien, ¿sí? muy No bien. le importa, ¿ok? Es el doctor Sergio Flores. En ese entorno, ¿cómo preparamos a los estudiantes para que enfrenten un mundo con trabajo que en la actualidad no existe ni nos imaginamos cuáles serán? Claro, sí, es una pregunta recurrente también. Miren, nosotros en las universidades, siempre habrá excepciones, ¿no? Pero nosotros no tendríamos que preocuparnos de preparar para lugares de trabajo. Nosotros tenemos que preocuparnos de desarrollar esas competencias que permiten distinguir perfectamente quién ha pasado por la universidad de quién no lo ha hecho. Y esas competencias no son solo competencias disciplinarias, que esas sí que se ven muy afectadas por el cambio del entorno, ¿verdad? Uno nunca termina de aprender suficiente cálculo matemático, suficiente análisis, siempre puede ir un poco más allá. Pero a la hora de encontrar trabajo, cuando uno diga, yo es que soy licenciado o licenciada en matemáticas, lo que la empresa contratante espera es encontrarse ante sí una persona que, para empezar, tiene una enorme capacidad de resolver problemas. Una persona que está habituada a trabajar en equipo. Y yo le pregunto, ¿cuántos de los exámenes, cuántos de los mecanismos de evaluación que ustedes colocan en sus asignaturas están destinados a medir, no a que se hagan en equipo, que esto ya lo sabemos, que son ese tipo de trabajos y experimentos y demás que no cuentan, ya nos entendemos, que no cuentan, ¿verdad? No, ¿cuántas veces ustedes han visto algún examen, alguna prueba destinada precisamente a evaluar formativamente la capacidad de trabajo en equipo de un estudiante universitario? Yo, muy pocas. Esto se ve más, por ejemplo, en los estudios de posgrado y en particular, por ejemplo, en las escuelas de negocios o en las escuelas de gestión y administración pública. Pero en la universidad, ¿cuántos exámenes han visto ustedes donde el requerimiento de partida sea este examen lo van a hacer en equipo?
¿verdad? Y lo que vamos a evaluar no solo es la respuesta, sino también cuál ha sido su aportación, de qué forma ha gestionado su aportación en el contexto del equipo. De eso es de lo que se trata. Yo creo que esto es tremendamente importante, lo mismo que cada vez más lo será en el contexto de un mundo globalizado, nuestra capacidad de movernos en un entorno multicultural, ¿verdad? Donde, digamos, debemos aprender que frente a nosotros podemos tener personas que, digamos, tienen creencias, opciones, visiones del mundo que son totalmente distintas y que nos tienen que merecer todo el respeto del mundo. Y tenemos que aprender que nuestros referentes culturales no son los referentes por excelencia, sino que tenemos que trabajar con personas que tienen otros y por tanto esa latitud, esa flexibilidad, eso se debería aprender también en la universidad. Usted me dirá, bueno, pero sigue sin aclararme, digamos, cómo hacemos para prepararnos para esos futuros. Es que nadie le puede dar una respuesta porque nadie sabe exactamente cómo serán esos empleos. Lo que sí podemos hacer desde hoy es transmitir o ayudar a desarrollar estas competencias que sabemos que son cruciales independientemente de cómo evolucione el mercado laboral. Muchas gracias. Bueno, ahora gracias de verdad, doctor. Ha sido bien interesante todo sus intervenciones. Evidentemente no era para menos, ¿verdad? Esperarse. Bien, solamente un detallito que se me pasó, decirle a todos los participantes que esta se van a grabar y se van a convertir en el canal YouTube del Telescopio Ecuador. De manera que tendrán a disposición la conferencia y entiendo que las preguntas y respuestas. Bueno, de verdad ha sido un placer haber sido moderadora de usted, doctor. Y bueno, y un placer para todos haber estado hoy compartiendo con ustedes y le dejo la palabra a la presentadora de Telescopio Ecuador. Clarice, Blanquita creo que se llama ella. Sí, muy amable, muchas gracias. La verdad es que ha sido bastante satisfactoria la jornada. Creo que el doctor nos dejó un escenario bastante interesante para